Muy bien. Buenos días. Vamos a partir con, ya estamos grabando ya, así que vamos a partir. Buenos días, Ignacio. Con lo que nos toca hoy día. Habíamos dejado pendiente de la clase anterior cómo conceptualizar o describir el torque que se desarrollaba en una máquina de corriente continua y habíamos quedado en esta sección. Para decir que a partir de algún análisis previo llegamos a una expresión que nos permitía determinar la tensión inducida en la máquina, en armadura específicamente, y que después de una serie de enjuagues matemáticos y consideraciones del electromagnetismo, llegábamos a que esta tensión inducida la podíamos representar como una constante que dependía de los parámetros geométricos de la máquina, que dependía del flujo que había por polo en la máquina, que se desarrollaba, se establecía por polo en la máquina, y la velocidad angular a la que giraba la máquina, que en este caso lo representábamos mediante esta que es la letra ω. Entonces, la tensión inducida a lo que habíamos llegado en la clase anterior era K por phi por omega. Y que finalmente este término K phi, de hecho, en alguna literatura, en alguna bibliografía, se considera como una constante también, a pesar de que no debe hacerse y que ya vamos a revisar en los siguientes casos y en el análisis de lo que viene a continuación, que este K phi es muy importante, sobre todo para poder controlar la máquina a través de métodos clásicos o a través de un control ya pensando en aplicaciones de electrónica de potencia. Y que justamente este voltaje se le denomina entonces como fuerza contraelectromotriz y que ya vamos a representar en un circuito equivalente. Entonces, lo que queda ahora por ver es cuál es el torque que genera la máquina a partir de estas mismas expresiones que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque ya con tensión inducida y con torque podemos empezar a hablar de un circuito equivalente, podemos empezar a mezclar todos estos parámetros y estas cantidades físicas para poder obtener entonces este que es el circuito equivalente. Entonces la expresión del torque, tal como dice aquí, puede ser obtenida a partir de la expresión de la fuerza sobre un conductor, y esto nosotros ya lo hemos revisado. En la sesión anterior nosotros revisamos la ley de Lorentz sin considerar el campo eléctrico, vale decir que la fuerza aplicada sobre un conductor, el cual está sujeto a un campo magnético externo, era I por L cruz B, que es lo que aparece aquí, y que en su magnitud, considerando que estamos con una corriente y un campo magnético que están en 90 grados, que eso es lo ideal, lo que se tiene que lograr en este tipo de máquinas, recordar que acá solamente se muestra una espira, pero en la realidad son muchas las espiras que hay en la zona de armadura, en este caso la zona de armadura de esto que está aquí, la espira que está girando, y por lo tanto, lo que yo explicaba anteriormente en la clase anterior, que es cuando la espira empieza a inclinarse, inmediatamente los computadores pasan a la siguiente espira y siempre quedamos en una situación en que la corriente forma un ángulo de 90 grados con respecto al campo magnético, en todo momento. Entonces podemos trabajar directamente con la magnitud, considerando que la fuerza aplicada sobre un conductor, ojo, un conductor, corresponde a la corriente que lleva ese conductor por el largo de ese conductor, que en este caso vamos a trabajar con la zona activa, por lo tanto es solamente el largo o la profundidad, podríamos decir, en este dibujo que yo les estoy mostrando aquí, en este GIF, por la magnitud del campo magnético establecido por estas dos cosas que están acá. Norte-sur, que es el campo, y que después vamos a ver que esto se produce a través del circuito de campo. El circuito de campo está encargado de gestar, de producir el campo magnético externo que entonces provoca la fuerza sobre el circuito de armadura y sobre las espiras que están aquí conectados a través del sistema de delgas y conectores que vemos acá. Entonces la corriente en un conductor, nosotros la habíamos determinado anteriormente, está relacionada con la corriente en los terminales de armadura. Pues lógicamente aquí tiene que haber una corriente circulando, entrando a las espiras, y se relaciona de esta forma. Para decir que la corriente que hay en cada conductor es la corriente que hay en armadura dividido la cantidad de caminos en paralelo que hay. Esa es la corriente que hay en cada conductor. O sea, supongamos que A es igual a 1. Eso significa A igual a 1. Significa que vamos a tener un solo camino de corriente en paralelo. Hay un solo grupo de espiras, más o menos lo que se ve aquí en la figura. Luego, si por aquí va entrando una corriente
I sub A, que es la corriente de armadura, esa corriente va a recorrer todas las vueltas que hay en esta espira que está girando, y después de un cierto rato se va a devolver y va a salir por acá. Pero la corriente que hay circulando por cada conductor sigue siendo I sub A, por principio de continuidad de la corriente, ley de Kirchhoff de nuevo, como ustedes lo prefieran. Ahora, si tenemos varios caminos en paralelo, entonces lógicamente esta corriente de armadura que entra aquí al sistema de colectores, entra al carbón y pasa, en este caso, a las delgas, y entra entonces a la espira, se va a dividir en la cantidad de caminos en paralelo que hay. Si hay dos caminos en paralelo, entonces esa corriente I sub A se va a separar en dos. Si hay tres caminos en paralelo, se va a separar en tres. Cada uno de esos tercios de corriente va a ser cada uno de estos caminos en paralelo, y por supuesto que en cada conductor va a quedar esta fracción de la corriente inicial que entra al sistema de colector. Entonces, el torque desarrollado por el conductor hasta ahora lo podemos determinar como reemplazando la corriente de cada conductor acá en la expresión de fuerza ley de Lorentz sin considerar campo eléctrico de la siguiente forma. Tenemos, esta es la fuerza, ya sabemos que es I sub A partido en A por L por B. Eso lo multiplicamos por el radio, realmente el brazo de palanca que se le llama en física mecánica, y con eso podemos obtener el torque. O sea, brazo de palanca, R, por la fuerza en cada conductor. Vale decir, brazo de palanca, LB y I sub C, que en este caso corresponde a la corriente que entra en la armadura dividido en la cantidad de caminos en paralelo. Ahora, nosotros, para el caso de la tensión inducida, habíamos llegado a una expresión que permitía describir el campo magnético en función del flujo por polo y el área de cada polo. Esta expresión que está aquí y que la habíamos trabajado, la habíamos usado anteriormente para el caso de la tensión inducida. Entonces tenemos el flujo por polo dividido en 2pi por R por L, que es el manto de un cilindro, que el cilindro en este caso está apoyado perfectamente aquí al interior, de donde está la zona del campo magnético externo, dividido en la cantidad de polos justamente para poder saber cuál es el flujo por polo. El área en este caso entonces también tiene que ser por polo. Entonces por eso dividimos por P. Luego, todos los conductores en el devanado de armadura desarrollan torque en la misma dirección. Eso nosotros lo habíamos revisado justamente en la sesión anterior, en que hacíamos el análisis del producto cruz entre la corriente y el vector campo magnético, y veíamos que la dirección en la que actuaba el torque para estas distintas espiras era siempre el mismo, se sumaba a todo. Y por supuesto que aquí estamos pensando en la conmutación, en que van cambiando de delga y delga, entonces lógicamente va a estar siempre apuntando en el mismo sentido la fuerza, y siempre va a estar apuntando en el mismo sentido también el torque. Entonces el torque total va a ser la suma de torque o las contribuciones de torque de cada uno de los conductores. Vale decir, es el torque de cada conductor, que aquí en vez de T sub E debéis decir T sub C, porque estamos trabajando aquí con el torque de cada conductor, multiplicado por la cantidad de conductores que hay. O sea, es bastante simple. Cantidad de conductores por el torque de cada conductor. Y luego, si arreglamos esta expresión, vamos a llegar a algo muy similar a lo que es para la tensión inducida. Tenemos esto que está aquí, que es una constante que depende de la construcción de la máquina, cantidad de polos, cantidad de conductores, cantidad de caminos en paralelo, un 2pi que anda por ahí medio colado, y toda esta expresión nosotros la habíamos llamado K, o K sub A, una constante de armadura, para decir una constante que depende de parámetros constructivos de armadura, el flujo por polo y la corriente de armadura. Recordar que para el caso anterior de la tensión inducida habíamos llegado a K sub phi por, o sea, K phi por omega. Ahora el torque queda expresado como K phi por la corriente. Y eso es clave. O sea, tenemos tensión inducida en circuito de armadura, constante constructiva de armadura, flujo por polo, velocidad angular. Para el caso del torque total o el torque que desarrolla la máquina, vamos a tener que esto es la constante constructiva de armadura, exactamente la misma que para la tensión inducida, estamos ocupando la misma constante, el flujo por polo y la corriente de armadura.
Y con estos dos parámetros entonces nos vamos a ir a lo que sí nos corresponde hoy, que es al circuito equivalente y las distintas conexiones que pueden haber en un motor de corriente continua. Entonces vamos para allá. Esto, que ya está arriba también en el aula. Entonces ahora viene lo bonito. Ahora viene lo bonito. Entonces, tenemos esta parte 2 en la que tenemos que revisar las siguientes tres cosas. A lo mejor la última se la, se la asigno a Danilo para que la resuelva como inicio de su ayudantía, va a depender del tiempo que tengamos ahora. Primero, el circuito equivalente. Ahora sí, tenemos un par de informaciones relevantes, claves, para poder entonces empezar a describir este circuito equivalente. Luego, con ese circuito equivalente que ya vamos a ver que está separado en dos, vamos a ver que hay distintos tipos de conexión, específicamente entre el circuito de armadura, que es por un lado, y el circuito de campo, otra cosa. Estas dos cosas que pareciera que funcionan de manera independiente, uno las puede interconectar entre sí. Y hay un montón de maneras de conectar, y dentro de esas vamos a revisar tres. Conexión independiente, conexión en derivación, lo que se llama conexión shunt, y también vamos a revisar la conexión en serie, que son las tres típicas de una máquina de corriente continua. Y finalmente vamos a ver, o voy a intentar que alcancemos a revisar un ejemplo básico de resolución de, encontrar, digamos, los índices de rendimiento de un motor de corriente continua a partir del circuito equivalente, más o menos cómo se hace. Por supuesto que hoy día el resto lo van a seguir trabajando con Danilo, y hay algunos ejercicios que tengo que subir de hecho el material de ayudantía, que van a trabajar justamente con eso. Van a ser 4 ejercicios que van a trabajar con el circuito equivalente. Entonces, según lo que hemos revisado, el circuito de armadura nosotros lo podíamos modelar primero como una fuente de tensión controlada, para decir, eso va, que es la tensión inducida, que nosotros sabemos que era K, phi, omega. ¿Por qué tensión con fuente de tensión controlada? Porque depende de la velocidad a la que está girando la máquina. Si la máquina está girando a una cierta velocidad, va a haber una cierta tensión inducida, asumiendo que K y phi son constantes. Luego, si esa máquina acelera, por ejemplo, aumenta su velocidad, entonces la tensión inducida también va a aumentar. ¿Y eso va a estar en serie con una resistencia? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de un circuito de varias espiras de cobre o de algún material, y esas espiras, por supuesto, que van a tener pérdidas por efecto Joule asociadas, y eso se representa mediante una resistencia para poder saber justamente cuál es la caída de tensión en esa resistencia equivalente de los conductores, y también para poder determinar cuál es la potencia o las pérdidas que hay en esos devanados. Hablamos de armadura. Inductancia también, porque lógicamente si tenemos una espira con una cierta cantidad de vueltas, eso por supuesto que va a generar una inductancia propia. Y esa inductancia va a ser relevante, no ahora, porque de hecho ahora la vamos a dibujar, va a aparecer en varios lados, pero nadie la va a pescar, porque lógicamente vamos a estar trabajando, y el circuito equivalente es así, se trabaja en régimen permanente, pero cuando empecemos a trabajar con control de la máquina, el control en la máquina sí tiene efectos transientes. Por ejemplo, cambiar los parámetros de un actuador para hacer que la corriente baje, la resistencia aumente o algo, y eso por supuesto que va a imponer un transiente en el circuito, y ahí sí la inductancia va a jugar un papel bastante importante. Entonces este sería el circuito equivalente del circuito de armadura, casi igual al de la máquina sincrónica. Así que mucha memoria no tienen que tener aquí. Tenemos la tensión aplicada en terminales de armadura, tenemos la tensión inducida, fuerza contraelectromotriz, inducido por el giro de la máquina, por el flujo por polo y por la constante, la resistencia asociada a los devanados de armadura, y la inductancia de armadura. Que, como digo, para efectos de régimen permanente, esto lo vamos a estar tirando a cada rato a cero porque estamos trabajando con corriente continua. Por otro lado, el circuito de campo, que es otra cosa, la podemos modelar como una bobina también, que tiene un valor de resistencia R sub F, que va a tener una cierta inductancia asociada también. Al decir el circuito de campo también es así, pero es más simple porque no tiene una fuerza contraelectromotriz. El circuito de campo es el que se encarga
de generar este campo magnético externo, el V. Entonces tenemos una tensión aplicada sobre los terminales del circuito de campo, una resistencia de campo y una inductancia de campo. Esta inductancia nuevamente es relevante si es que estamos considerando efectos transientes, pero no para casos de análisis de régimen permanente. Y tenemos por acá también la corriente de campo. Ahora, si ustedes van a los libros, en la mayoría de los libros van a encontrar la primera aproximación que les muestran del circuito equivalente es así. ¿Vale? Es decir, muestran el circuito de armadura y el circuito de campo y lo superponen, me imagino que para ahorrar espacio, y ponen el circuito de campo adentro del de armadura, a pesar de que están separados. Ojo que aquí no hay ninguna interconexión entre ellos, pero lo que sí, se pone el de armadura alrededor del de campo. Ya, eso a mí nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imaginar qué es esto, dónde está metido en la máquina. Si nosotros vemos una máquina, que por ejemplo esta es la figura que habíamos revisado en la clase anterior, vamos a tener, acá está el estator, grande, por fuera, normalmente el estator es externo, y estos bobinados que están aquí son los bobinados de campo. Vale decir, acá están los bobinados, las corrientes encargadas de generar el campo magnético externo V. Acá se establece el circuito de campo. Entonces el circuito de campo está por fuera del circuito de armadura. Acá está el circuito de armadura. Acá está el circuito de armadura con todos sus espiras, con su sistema de conmutadores. Acá están todas las delgas, una al lado de la otra, los conductores por los que va a circular corriente, etc. Y aquí se va a inducir una tensión que es justamente la fuerza contraelectromotriz. Entonces, si en algún momento se tuviera que corregir algo de esos libros para que se visualice mejor a qué corresponde cada uno, tendríamos el circuito de campo por fuera, porque está por fuera el campo normalmente la máquina de corriente continua, y adentro está el circuito de armadura. Ahora, acá, este que es el circuito de campo, por ahí en alguna parte de la existencia tiene un par de cables. Y ese par de cables, acá está la tensión de campo que hay que alimentarla, hay que darle un cierto valor de tensión al circuito de campo, y por este otro lado van a ver el sistema de escobillas, los carbones que ya sabemos que van a estar tocando ahí, los sistemas de escobilla, y uno para allá y el otro para allá. Esto está constantemente rozando para poder alimentar el circuito de armadura. Acá entonces entre ese punto y ese punto hay que alimentar el circuito de armadura. B sub A. Entonces ahí tenemos el B sub F, el circuito de campo, que es esto que está aquí, circuito de campo, y también tenemos el circuito de armadura por dentro, que por ahora son dos cables que tenemos que conectar de alguna forma, pero que no lo hemos hecho todavía. Ahora sí vamos a los tipos de conexión, y justamente es la principal ventaja que tienen las máquinas de corriente continua, y que como también introduje la sesión anterior, permite un amplio control sin la necesidad de electrónica de potencia. Y justamente por eso es que van a encontrar muchos motores de corriente continua en la industria, porque siguen siendo económicos. Es decir, de los motores inducción y corriente continua son de los más baratos. Los de corriente continua necesitan un poco más de mantenimiento por este sistema de las escobillas y las delgas, pero no necesitamos un variador de frecuencia, por ejemplo, como en el caso de un motor de inducción de jaula de ardilla, que fue de la tarea primera que ustedes hicieron, con variación de frecuencia, etcétera, que se necesita un variador de frecuencia para poder hacer eso, y que los variadores de frecuencia normalmente cuestan lo mismo que el propio motor. Caso motor de corriente continua, no necesitamos nada, quizás salvo un par de resistencias variables para poder conectar o con el circuito de campo, normalmente con el circuito de campo, o con el circuito de armadura. De todas maneras, esa parte de control a partir de reconexión de resistencia lo vamos a revisar la próxima clase del miércoles, y que la tarea también va a ser de eso. Pero entonces lo principal que aparece aquí es que la gran ventaja de las máquinas de corriente continua radica en la amplia variedad de características de operación, vale decir que se puede operar de distintas formas, se puede modelar o se puede cambiar su curva torque y velocidad, su comportamiento en régimen permanente, a partir de las conexiones del bobinado de campo y de algunas otras triquiñuelas que vamos a ir viendo en el camino. Entonces, hay dos principales grupos de conexiones. El primer grupo es
cuando el circuito de campo, ojo, el circuito de campo se excita de manera separada al de armadura desde una fuente externa. Vale decir, en nuestro dibujito que teníamos aquí, acá el circuito de campo, acá se alimenta mediante una fuente de tensión externa, totalmente separado de la tensión que se le aplica a la armadura. Esa es una primera opción. Y la segunda es mediante la autoexcitación cuando la excitación es provista por la misma máquina. O sea, vamos a estar conectándola al circuito de armadura, ya sea en paralelo, en serie, bueno, ya hay otros tipos de conexiones que se pueden hacer, y las vamos a ir revisando una por una. O sea, tenemos estos dos circuitos, armadura y campo, y nosotros podemos hacer varias conexiones para poder obtener distintas características de operación. Y que la mejor manera de entenderlo lo vamos a hacer a través de ejemplos, a través de ejercicios y a través del control, que es lo que vamos a realizar el próximo miércoles. Entonces, vamos por partes. Primero, excitación independiente. Excitación independiente es la misma imagen que yo les mostré antes. O sea, por un lado tenemos el circuito de armadura alimentado por su propia fuente, que es la tensión, fuente de tensión de armadura, y vamos a tener el circuito de campo que a su vez va a estar alimentado por su propia fuente, fuente de tensión de campo. Acá yo pongo una resistencia variable, porque normalmente esto se maneja así, y se ocupa una resistencia variable para ejercer un tipo de control. Pero de todas maneras esto lo vamos a revisar la próxima clase, el miércoles. Por ahora está aquí como para poder ver que en estos circuitos se pueden agregar cosas. O sea, son dos terminales, así que yo puedo agregar resistencias en serie, por ejemplo, para hacer un control básico de la corriente de campo. Entonces vamos. El análisis del circuito equivalente para el caso de excitación independiente. LKB. Vamos a partir por armadura y después vamos a llegar a campo. En el caso de armadura vamos a tener que la tensión aplicada a la entrada, pensando que estamos en operación modo motor, corresponde a la corriente de armadura, que en este caso es igual a la corriente de entrada al circuito, la corriente de armadura por la resistencia, con eso tenemos la caída de tensión en esta resistencia, y adicionalmente la caída de tensión que supone esta tensión inducida o fuerza contra electromotriz. O sea, más fácil echarle agua. Esto, recordar que aquí lo estamos tendiendo a cero, porque estamos trabajando con corriente continua en régimen permanente. Ahora, nosotros sabemos, según las expresiones que trabajamos en la clase anterior, que la tensión inducida o fuerza contra electromotriz, nosotros la podíamos representar como K por omega. ¿Qué es lo que aparece aquí? La tensión inducida depende de la constante constructiva del circuito de armadura, el flujo por polo y la velocidad angular, o rapidez angular, porque en este caso no estamos considerando vectores. ¿Qué más? Tenemos potencias. Por una parte tenemos la potencia que podríamos llamar de entrada al circuito de armadura. En algunos libros aparece como P sub A, en otros libros aparece como P eléctrica, que es la potencia eléctrica que entra al circuito de armadura. Y la potencia que entra al circuito de armadura ya no hay que complicarse la vida con el coseno de phi, que no sé qué, que el desfase entre tensión y corriente, porque estamos trabajando con corriente continua y en régimen permanente. Así que todo espectacular, todo es circuitos 1, la primera parte del curso. Entonces vamos a tener que la potencia eléctrica de entrada al circuito de armadura es simplemente la tensión aplicada, P sub A, tensión de armadura, por la corriente de entrada. Y como la corriente de entrada no le importa a nadie porque todo se deja en función de la corriente de armadura, lo vamos a cambiar. Parece que la potencia eléctrica es la tensión aplicada a la armadura por la corriente circulando por la armadura. Una cuestión de nomenclatura. Es como simplemente vamos a ver que aquí la corriente de entrada es igual a la de armadura, cosa que no se cumple en otras conexiones. Luego, vamos a tener que la potencia mecánica, ojo, potencia mecánica de entrada casi al circuito, al motor, porque faltan por aquí un montón de pérdidas asociadas, pérdidas, roce, ventilación, etcétera. Pero la potencia mecánica, la primera potencia mecánica que podemos tener está aquí. Vale decir que esta tensión inducida a fuerza contra electromotriz está relacionada con la capacidad de torque de la máquina y por lo tanto relacionada con su potencia mecánica. Entonces, si obtenemos la potencia activa que se maneja acá en este elemento que es la de fuerza contra electromotriz, vamos a poder obtener la potencia mecánica.
que en este caso es simplemente tensión por corriente. E sub A, fuerza contra electromotriz multiplicada por la corriente de armadura, que es la que está entrando aquí. Ahora, E sub A, nosotros sabemos cuánto es y lo podemos dejar en función de K por phi por omega, nuevamente. E sub A es tensión inducida, fuerza contra electromotriz, así que va a ser la constante de construcción, constante constructiva, por este flujo por polo omega por I sub A, que es esto que está acá. Torque. El torque nosotros sabemos que es potencia mecánica partido en omega. Bastante sencillo. El torque disponible hasta aquí, hasta esta sección, aquí. Ese va a ser la potencia mecánica dividida en la velocidad angular. La potencia mecánica ya la habíamos tenido aquí arriba y por lo tanto hay que dividirla en omega. Me queda K por phi por I sub A. Vale decir, nuestro circuito equivalente hasta el momento respeta todo lo que tendría que respetar. Respeta la expresión de torque, que la habíamos encontrado en la PPT anterior, y respeta la expresión de tensión inducida. Por supuesto que respeta la lógica de un circuito equivalente. Vamos con el circuito de campo. En el circuito de campo tenemos un LKB, que va a ser que la tensión de entrada al circuito de campo va a ser igual a la corriente que está circulando por el circuito de campo por la suma de estas dos resistencias. Vale decir, la resistencia propia del circuito de campo que se debe a sus devanados, extensión, diámetro, calibre, lo que ustedes quieran, de los devanados que hay en campo, y la resistencia variable que se pueda conectar. En algunos libros la resistencia variable todavía no se trabaja a estas alturas, sino que se deja hasta el final cuando ya se quiere controlar la máquina. Pero yo lo voy a poner aquí desde ya, cosa de que vayamos viendo de que hay cosas que se pueden ir agregando a estos circuitos a través de los terminales, y para que ya quede un LKB más completo. Observación. La corriente de campo es la encargada de generar el flujo. En particular, si es que despreciamos la saturación, la corriente es proporcional o tiene una característica lineal con respecto al flujo por polo. Es decir, cuando nosotros veíamos acá, nosotros tenemos que, acá está el circuito de campo, acá se genera el flujo externo. Ese flujo externo se provoca por la corriente que está circulando por el circuito de campo. Por lo tanto, esa corriente de campo es la que controla el flujo. Eso es súper importante. Y entonces, si es que asumimos que estos son proporcionales, despreciando la saturación, ya que normalmente las máquinas de corriente continua operan alrededor del codo de saturación o incluso un poco antes, así que no es tan terrible esta aproximación, se puede asumir que el flujo es una constante de proporcionalidad multiplicada por la corriente de campo. Esto es súper importante. O sea, si la corriente de campo es nominal y yo la disminuyo a la mitad, entonces el flujo va a caer a la mitad. Y eso nos permite un buen control. O sea, manejando la resistencia bajo la corriente, bajando la corriente bajo el flujo. Si baja el flujo, baja la tensión inducida. Si baja la tensión inducida, entonces la cabeza tiene que cumplir y la velocidad puede subir. Puede aumentar la velocidad, por ejemplo, a través del control de la resistencia variable. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. En potencia es bastante sencillo. Vamos a tener simplemente que la potencia que se disipa en el circuito de campo es la tensión aplicada a los terminales del circuito de campo por la corriente de campo. Bien simple, como digo, estamos en corriente continua, así que nada de esto supone un mayor desafío desde el punto de vista de las ecuaciones. Luego, porque a mí me interesa que esto quede redondito, vamos a ver el diagrama de potencia, para que ustedes lo tengan también claro. El diagrama de potencia va como sigue. Primero tenemos la potencia de entrada total suministrada a toda la máquina. Vale decir, va a ser la tensión de entrada acá, PA por I sub A, tensión, o sea, potencia de entrada al circuito de armadura, más la potencia de entrada al circuito de campo. O sea, toda la potencia que se suministra a los dos circuitos de la máquina. Potencia de armadura, potencia de campo. Luego, después de que entra toda esta potencia, para empezar a ver a mi salida qué es lo que yo tengo,
Le descontamos la potencia que se disipa en el circuito de campo, porque esta potencia en realidad solamente se disipa en efecto Joule, así que la quitamos de inmediato. Y la potencia en el circuito de campo es F por I sub F. Luego, vamos a tener la potencia eléctrica, que es la que habíamos determinado en unas partes de diapositivas anteriores, en que tenemos que la potencia eléctrica es la potencia de entrada al circuito de armadura. Por lo tanto, ya tenemos un primer descuento de la potencia de entrada total para poder llegar a la potencia que entra a este circuito. Es simplemente VA por I sub A. Luego, esa que es la potencia eléctrica, hay que restarle el peaje de esto que son los devanados del circuito de armadura y que están representadas acá como las pérdidas en el cobre del circuito de armadura. Acá entonces se pierde un resto que es I cuadrado R, la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Ya descontándole eso, tengo la potencia eléctrica, le quito el peaje, entonces voy a obtener la potencia mecánica. Y la potencia mecánica nosotros sabemos que es K por phi por I sub A. Y me falta, me parece, el omega. Porque esto es potencia, esto de aquí sería torque. Porque tengo aquí, potencia mecánica es E sub A por I sub A, eso es lo que hayamos nosotros revisado. Potencia mecánica es la potencia que se desarrolla en este elemento que tenemos aquí. E sub A es K flujo por polo omega, y eso hay que multiplicarlo por I sub A. Así que aquí me falta un omega, se lo tengo que corregir y lo voy a subir nuevamente a la hora. Aquí falta un omega. Luego, al final aquí, lo que uno podría considerar es que esta es la potencia que uno obtiene a la salida. Pero faltan las pérdidas mecánicas a la salida, faltan las pérdidas por roce y ventilación. Ahora, en la mayoría de los casos, los motores de corriente continua se desprecian las pérdidas por roce y ventilación. Pero ya va a depender de los datos de cada enunciado y de qué tan preciso quieren que sea la estimación. Esto con respecto a la excitación independiente. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer una curva de velocidad-torque, que ahora va a quedar al revés para simplificar la cosa, se puede obtener a partir del enjuague de todo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, supongamos, condición nominal. En condición nominal estamos, por ejemplo, teniendo un torque nominal. Acá vamos a tener un cierto valor de velocidad. Si yo bajo el torque, vale decir, aquí estamos pensando en que hay una máquina conectada a una carga. Que esa carga a la que está conectada el motor tiene un cierto valor de torque. En este caso, 1 por unidad, torque nominal. Tenemos una carga conectada. Luego, si esa carga disminuye, si baja el torque, entonces baja la corriente. Si baja la corriente, entonces acá en este LKB, acá baja esa corriente. Si baja esa corriente, baja esta caída de tensión. Esta tensión aplicada en terminales está impuesta por una fuente de tensión, por lo tanto esto se mantiene constante. Si eso se mantiene constante y este parámetro baja, entonces para poder mantener el LKB, esto tiene que aumentar. Y para que esto aumente, considerando que K es constante y el flujo por polo es constante porque no hemos modificado la corriente de campo, entonces la velocidad de la máquina tiene que aumentar. Entonces, a medida que le vayamos desprendiendo carga al motor de corriente continua, vamos a ver que la velocidad que va adquiriendo el motor de corriente continua se hace cada vez mayor. O al revés, lo podríamos pensar también. Si consideramos la velocidad que tiene en vacío, que anda como por aquí, y empezamos a aumentarle la carga al motor de corriente continua, entonces su velocidad empieza lentamente a bajar, a medida que le vamos dando más carga, porque a medida que le damos más carga va a haber más corriente, a medida que hay más corriente, esta caída de tensión aumenta, y si esta caída de tensión aumenta, entonces esta otra tiene que bajar para poder mantener el LKB. Eso es como lo básico y que van a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando el próximo miércoles. Luego, tenemos excitación en derivación. Segundo tipo de conexión. Esta que está aquí. Vale decir, conectamos el circuito de campo en paralelo con el circuito de armadura. Acá tenemos el circuito de campo que está conectado en paralelo con el circuito de armadura. Y esto entonces abre nuevas posibilidades y entonces también habla de que hay una sola fuente de tensión que se aplica aquí. La fuente de tensión que le vamos a llamar fuente de tensión de armadura.
Se aplica entonces aquí y va a caer esa fuente de tensión o esa tensión aplicada a la entrada, va a caer perfectamente en los terminales de campo y también va a ser encargada de alimentar el circuito de armadura al mismo tiempo. Entonces el LKB ahora va a quedar de una manera similar. Vamos a ir levemente más rápido porque eh, esto del LKB ya lo vimos en las PPTs anteriores. Vamos a tener, por un lado, a este lado van a aparecer las cosas del circuito de armadura. Entre ese terminal que está aquí y este terminal que está acá, se aplica la tensión de armadura. Luego, vamos a tener por el LKB, que la tensión aplicada en la armadura va a ser la caída de tensión en la resistencia, y A por R sub A, más la tensión inducida a fuerza contra electromotriz, que es E sub A, simplemente. Reemplazando el E sub A por las variables que nosotros ya conocemos, E sub A, recordar que es la constante constructiva, el flujo por polo, omega. Eso es lo que está aquí. Potencias. Vamos a tener que la potencia de armadura, ojo, la potencia de armadura, que es desde aquí para acá, aquí está la potencia de armadura, es V por A por I sub A. La potencia de entrada, sería Pin, va a ser V sub A por I sub in. Ahora la corriente de entrada es distinta a la corriente de armadura, porque aquí hay una parte de la corriente de entrada que se va a ir hacia el campo. La potencia mecánica sigue siendo E sub A por I sub A, lo que significa acá phi omega por I sub A, y el torque tal cual, igual que lo anterior, torque mecánico, potencia mecánica dividido en omega, que es K por phi por I sub A, o sea, se divide en omega. La potencia mecánica la dividimos en omega, así que esto se va para considerar acá el efecto. Luego, para el caso del circuito de campo, vamos a tener que acá vamos a estar aplicando la tensión aplicada en terminales, V sub A cae también en el circuito de campo. Así que vamos a tener acá este LKB, que es la tensión a la entrada, la tensión de armadura, va a ser igual a todas las caídas de tensión que hay en la rama de campo. Vale decir, la corriente de campo multiplicada por la resistencia de campo más la resistencia variable. Nuevamente, hay que recordar, la corriente de campo es lineal al flujo por polo. Podemos asumir que es una constante de proporcionalidad por la corriente de campo, y que la potencia ahora de campo, la potencia disipada en el circuito de campo, es la tensión aplicada a la entrada V sub A por la corriente de campo. Aquí hay un cambio con respecto a la conexión independiente. Luego, de nuestro diagrama de potencias, llegamos a lo siguiente. Tenemos nuestra potencia de entrada total. La potencia de entrada total es la tensión aplicada a la entrada por la corriente de entrada. Luego, el primer peaje, podríamos considerar acá las pérdidas en el circuito de campo, que es la tensión aplicada a la entrada, tensión de armadura, por la corriente de campo. Luego de eso vamos a tener la potencia en el circuito de armadura, que es lo que viene después de esto, que es simplemente V sub A por I sub A, toda la potencia que hay en el circuito de armadura, potencia activa. Luego hay que restarle el peaje de la potencia en los devanados de armadura, que es I cuadrado R. Con eso obtenemos la potencia mecánica, que ya sabemos que es E sub A por I sub A. Aquí nuevamente me falta un omega. Ahí. Y después, descontando el ROS y ventilación, podemos tener la potencia de desastre. O sea, esto es muy similar al caso de conexión independiente, y vamos a ver que los métodos de control son muy similares entre sí. Por último, vamos a revisar la excitación en serie. Esa sí que es distinta a los anteriores. Y ustedes se imaginarán qué es lo que se hace. El circuito de campo se conecta en serie con el circuito de armadura. Y aquí hay leves diferencias, que no son tan leves, son bastante pronunciadas, de hecho, y que se expresan a través del LKB. Y lo vamos a ir viendo. El LKB aquí es uno solo, no hay circuito de armadura, circuito de campo, porque está todo en el mismo circuito. Entonces vamos a tener que la tensión a la entrada es la suma de todas las caídas de tensión en el circuito, en la rama serie, y va a ser entonces la corriente de armadura, que es igual a la corriente de campo, que es igual a la corriente de entrada, que es corriente de armadura por la suma de las resistencias, resistencia de campo y resistencia de armadura,
Acá no voy a considerar el efecto de resistencias adicionales, porque si no me va a quedar un chorizo más o menos grande, aunque aquí igual se pueden conectar cosas, más la fuerza contra electromotriz. O sea, el decabé común y corriente. Luego, nosotros podemos reemplazar el E sub A por un K phi omega. Recordad que esta es la tensión inducida que habíamos llegado a la clase anterior. Ahora bien, nosotros habíamos revisado que podíamos asumir que la corriente de campo era proporcional al flujo, y que en específico el flujo lo podíamos determinar como una constante de proporcionalidad por la corriente de campo. Y esto es lo que estoy haciendo aquí. El flujo lo estoy cambiando por una constante de proporcionalidad por la corriente de armadura. ¿Por qué? Porque aquí finalmente vamos a estar obteniendo todo en función de la corriente de armadura. Y si despejamos la corriente, vamos a llegar a esta expresión que está aquí. O sea, aquí factorizo por la corriente de armadura, me queda RA más RF, y acá K phi omega, que es lo que está aquí. En potencia nuevamente tenemos la misma situación, en el que la potencia mecánica es E sub A por I sub A. El resto ya me lo estoy saltando porque la potencia de entrada sabemos que va a ser B sub A por la corriente de entrada, que es lo mismo que B sub A por I sub F, que es lo mismo que B sub A por la corriente de armadura. Es lo mismo. Entonces, potencia de entrada es B sub A por I sub A, potencia mecánica es E sub A por I sub A. Cambiando el E sub A, vamos a tener que E sub A es K phi por omega. Esto es lo mismo, no sé por qué me quedo donde mismo. Bueno, me imagino que para poder respetar el formato, pero aquí finalmente la potencia mecánica es la misma que hemos trabajado hasta ahora, no cambia. Y en el torque, aquí podemos hacer una triquiñuela también, un enjuague matemático, que es que el torque mecánico, que es el que se representa, o el torque que está dado por este elemento, potencia mecánica dividido en omega, igual que siempre, pero ahora que sabemos que el torque es K por phi por I sub A, y aquí si se fijan, podemos cambiar el phi, el flujo, por la constante de proporcionalidad por la corriente de campo. Pero la corriente de campo es lo mismo que la corriente de armadura. Así que esto es lo mismo que K sub F por I sub A. Si reemplazamos esto aquí, nos va a quedar K por K sub F por I sub A al cuadrado. El I sub A lo obtuvimos de acá. Podemos llegar a una expresión del torque que solamente depende de parámetros constructivos y de la tensión aplicada a armadura. Y aquí se ve, por ejemplo, que el motor en serie es muy sensible a la tensión aplicada de entrada y es muy sensible a la velocidad, porque depende de la velocidad al cuadrado y también depende de la tensión aplicada a la entrada al cuadrado. Así que este motor es especialmente sensible. Y lo vamos a ir revisando en algunos ejemplos que vamos a ver. Luego, el diagrama de pérdidas se establece a partir de lo siguiente. Tenemos la potencia entrada total, que ya sabemos que va a ser V sub A por la corriente de entrada, que es lo mismo que V sub A por la corriente de campo, que es lo mismo que V sub A por la corriente de armadura. Y aquí podríamos poner directamente B sub A por I sub A. Luego, empezamos a descontar peajes. Todas las pérdidas asociadas a las pérdidas por efecto Joule. Tenemos las pérdidas en la armadura, en la resistencia equivalente del circuito de armadura, y las pérdidas en el circuito de campo. Que es lo que yo llamo aquí potencias en el cobre o pérdidas en el cobre en el circuito de armadura en el circuito de campo, que es I cuadrado por la suma de las resistencias. Luego, a esta potencia de entrada, si yo le resto estas potencias por efecto Joule, voy a tener la potencia mecánica. Que ya sabemos que es E sub A por I sub A, que es K phi I sub A por omega. Nuevamente me falta el omega. Y luego, descontando las pérdidas por roce y ventilación, obtenemos la potencia de salida. Y eso es todo. Esas son las tres conexiones que vamos a revisar. Les quería mostrar un ejemplo. Bueno, yo voy a dejar la pregunta así, que dice, un motor serie tiene una resistencia de los devanados de armadura interpolos más el campo serie de 0,4 ohm. Se pregunta, ¿qué corriente requerirá
para desarrollar un torque de 8,30 kilogramos metro, ojo que hay que pasar de kilogramos a newton, a 1200 RPM. Esto, porque ahora a las 9, de hecho tengo una reunión que no puede cambiar, así que no voy a poder resolver este ejemplo, pero sí Danilo lo va a abordar como primer ejercicio de su ayudantía. Pero lo que sí me interesa que ustedes tengan como pregunta, recordad que estas son preguntas cortas de concepto que aparecen en los certámenes, es este concepto de interpolo, que yo no lo he explicado. Explicar brevemente qué son los interpolos y para qué sirven en una máquina de corriente continua. Y eso es todo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos revisado hoy. Profesor, Sí, en el tipo de conexión, excitación en serie, no tiene un R variable. O sea, ¿por qué en ese no y el otro sí? el R variable cuando uno lo pone aquí disminuye un montón de cosas. O sea, disminuye, si pones la resistencia variable, vas a disminuir la corriente, y si disminuyes la corriente, vas a disminuir bastante también la cantidad de potencia mecánica. Entonces aquí cuando uno conecta una resistencia en serie al circuito serie, baja la eficiencia muchísimo. De que se puede, pero no es muy recomendable. De hecho, la excitación en serie es uno de los que, no es que digamos que menos se ocupe, pero no es tan fácil de controlar como los otros, que es justamente lo que vamos a revisar el miércoles. El miércoles vamos a ver algunos métodos de control básicos para independiente y para derivación. ¿Por qué? Porque en el circuito de armadura no hay mucho margen de acción. Aquí aumento la resistencia, voy a aumentar resistencia para todo. No solamente le voy a estar quitando corriente al campo, sino que también le voy a estar quitando corriente a la armadura. Y eso es un arma de doble filo. Entonces, por eso que en este caso decidí no poner la resistencia variable, a pesar de que sí se puede poner, y de que vamos a ver que eso puede generar algún efecto, puede ser positivo o negativo, y ahora vamos a revisar, sobre todo en algunos ejercicios, pero no es la idea fundamental del control de las máquinas en serie. O sea, el caso de control con resistencias variables es más aplicable a conexión independiente y conexión en derivación. Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿O todo bien hasta aquí? No, profe, yo bien me dice Ignacio. Súper. Entonces, dejo de compartir, dejo de grabar